Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Hoy es martes 16 de junio y estamos en la edición número 69 de nuestro tiempo devocional. Hoy pues en un escenario diferente, estamos tomando un tiempito con mi familia, pero aún así, ¿verdad? Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana y poder nuevamente hacer esta transmisión para cada uno de ustedes. Y hoy voy a hablar acerca de la angustia. Hoy quiero compartir con usted porque creo que este es un sentimiento que todos lo hemos experimentado. Y me gustaría leer con usted en el libro del profeta Jonás, allí en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Y es la oración que hace Jonás cuando está en el vientre del pez. Y dice así la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Así que, como les dije, ¿verdad? Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la angustia. Y Jonás, pues, fue un hombre que en un momento, ¿verdad?, vivió esta gran angustia al estar en el vientre de un pez. Ahora, la angustia, ¿verdad? Esta palabra para nosotros proviene del latín y quiere decir dificultad o angostura, ¿verdad? El hecho de sentirse apretado, ¿verdad? Angustiado. Y habla de ese estado afectivo, ¿verdad? Un carácter penoso. Y suele estar acompañado, de acuerdo a lo que dice también la ciencia, ¿verdad?, de cierto malestar psicológico, alteraciones, ¿verdad?, en el organismo. Se eleva nuestro ritmo cardíaco, vienen temblores, sudoración, ¿verdad?, sensación de opresión en el pecho, falta de aire incluso para muchísimas personas. Y de acuerdo a lo que dice la ciencia, a veces nosotros somatizamos en nuestro cuerpo algún estado psicológico, ¿verdad?, que puede estar en nuestra mente. Y la angustia causa ese fuerte estado, ¿verdad? Es una calamidad, es un aprieto, es un problema que estamos atravesando, una tribulación, y causa, ¿verdad?, todo esto en nuestro cuerpo. También esta palabra, ¿verdad?, angustia, tiene origen en el hebreo, la palabra xará, que quiere decir aprieto, problema, y también tiene origen en el idioma griego del Nuevo Testamento, la palabra dixlixis, y significa presión, aflicción, tribulación. Ahora, ¿cuándo es que llega la angustia realmente a nuestra vida? Bueno, obvio, dirán algunos, cuando estamos en un problema. Sí, muchas veces nosotros estamos en problemas, pero no todos los problemas nos logran angustiar. La angustia llega cuando nosotros tenemos un problema y ya sentimos que no podemos hacer nada con ese problema, que ese problema es mayor que nosotros, que nos está venciendo y que no tenemos una respuesta efectiva. La naturaleza del ser humano siempre es la de luchar, ¿verdad?, con sus problemas. Pero cuando estamos en un callejón sin salida, donde vemos que la solución cada vez se hace un poquito más difícil, entonces comienza a llegar este sentimiento de angustia y comienza a apoderarse de nosotros, y viene esa opresión en el pecho y llega la falta de aire y el ritmo cardíaco, el corazón ahí que hace pum, 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 y sentimos, ¿verdad?, que está difícil la cosa. Ahora, no faltará, hablando en términos de fe, ahora,
quien nos diga que cuando estamos pasando por una situación de angustia, lo que tenemos es una crisis de fe. A ti te falta la fe, ¿verdad?, en el Señor. Otros quizás te van a decir, mira, tú lo único que tienes que hacer es declarar que este problema no está pasando, como si con hacer una declaración de esas cosas nosotros pudiéramos de alguna manera enajenarnos de la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Otros dicen esto no es verdad, esto es una mentira del diablo, pero todas estas son maneras erróneas, ¿verdad?, de entender y de manejar la angustia. La gran realidad es que ¿quién de nosotros pudiera decir que no ha pasado o no ha experimentado angustia en su vida? Y la palabra de Dios no oculta que grandes hombres de Dios tuvieron que lidiar con la angustia. Lea la historia de Jacob, de José, de Moisés, de David, de Nehemías, de Job, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Jonás, ¿verdad?, de Nahum, de José y María, del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, y cuántos más pudiéramos mencionar en esta mañana. Todos ellos tuvieron que lidiar con este sentimiento de angustia, no una vez, sino muchas veces en su vida. Así que, ¿por qué usted o por qué yo no vamos a tener que lidiar en algún momento con la angustia? Nosotros no somos ni mejores ni peores que todos estos personajes bíblicos, ¿verdad? Pero realmente como creyentes, ¿cuál es la única respuesta que nosotros tenemos a la angustia? Le voy a decir que lo único que nosotros podemos hacer es orar y alabar a nuestro Dios en medio de nuestra angustia. Esa es la mejor receta y eso es lo que la Biblia nos enseña. Todos estos personajes bíblicos que yo he mencionado, ¿verdad?, tenían en común todas estas cosas. Sus angustias fueron puestas en la presencia de Dios, en oración y en alabanza. Y así era que ellos lidiaban, ¿verdad?, con todas esas cosas que se escapan de nuestras manos y que tenemos que aprender a colocar únicamente en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? La angustia va a llegar y va a tratar de apoderarse de nosotros cuando vivimos situaciones que nos sobrepasan, que ya no podemos hacer nada. Pero déjeme decirle algo, estas situaciones también muchas veces llegan como una consecuencia de nosotros vivir separados de Dios. Si nosotros viviéramos realmente apegados a nuestro Dios, muchas veces no pasaríamos por estas situaciones que comienzan a generar este sentimiento de angustia. Por ejemplo, en el Salmo 22 y versículo 11, David, ¿verdad?, escribe, y este salmo es muy bonito, ¿verdad? Este salmo tiene por título en su Biblia un grito de angustia y un canto de alabanza. Y David le dice allí a Dios, no te alejes de mí, no te alejes de mí. Léalo usted, ¿verdad? Versículo 11. Y la razón por la que David le pide a Dios que no se aleje de él es porque dice, la angustia está cerca, ¿verdad? Y nosotros obviamente somos los que nos alejamos de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros escogemos alejarnos de Dios. Y en este precioso salmo, ¿verdad?, David está reconociendo que ante el sentimiento de angustia nada lo calma como experimentar la presencia de Dios en su vida. Es como decir, fuera de ti, Señor, no hay nadie que me pueda ayudar. Piense usted en Esteban, del primer mártir del Evangelio, ¿verdad? Allí estaba sufriendo la angustia de hombres impíos que le estaban lanzando piedras y estaban terminando con su vida. Y en medio de esa angustia, ¿qué experimentó Esteban? Experimentó la presencia de Dios. La Biblia dice que Esteban vio los cielos abiertos y pudo presenciar un cuadro celestial. Y aun cuando él moría, ¿verdad?, él sintió paz en medio de esa angustia. Piense en el Señor en Getsemaní, en el medio de esa gran angustia, ¿verdad? Dice la palabra que vinieron ángeles y le confortaron, porque sus discípulos le habían abandonado y no habían podido velar con él ni tan siquiera una hora. Piense en el apóstol Pablo y Silas cuando estaban en Filipos, ¿verdad?, y estaban encadenados a un cepo, y dice que pasaban, ¿verdad?, la noche cantando y alabando a Dios y todos los presos le escuchaban. Eso es tener gozo, ¿verdad? Alabar a Dios y sentir su presencia en medios de cuadros que pueden ser angustiosos. Miren, mientras más lejos usted esté de Dios, más oportunidades tendrá de experimentar angustia, ¿verdad?
Sin embargo, eso no quiere decir que las personas que estemos en comunión con Dios no la podemos experimentar. El caso del propio Job, ¿verdad? Es un hombre del cual Dios dijo que era un siervo, un varón perfecto, que no había otro como él sobre la faz de la tierra, y tuvo que experimentar grandes angustias, porque así Dios lo permitió en su soberanía, pero Dios estuvo todo el tiempo allí, ¿verdad? En control, y Dios guardó su vida en todo momento. Pero quiero regresar un momentito al caso de Jonás, nuestra lectura devocional, ¿verdad? Un caso muy peculiar, y se parece mucho a la mayoría de nuestros casos, ¿verdad? La pregunta más simple que una persona pudiera hacerse en esta historia es ¿por qué el pez se tragó a Jonás? Y se lo cantamos a los niños, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande, dice la canción infantil, cachapún, se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Así que la respuesta es muy simple. El pez se tragó a Jonás porque era el plan de Dios, porque Jonás estaba siendo desobediente a la palabra. Sin embargo, yo quisiera que pudiéramos apreciar este principio, ¿verdad? Y no nos damos cuenta a veces que nosotros nos estamos metiendo en el vientre de un pez cuando estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Si vamos allí nuevamente al libro del profeta Jonás, allí en el capítulo 2 y el versículo 1 comienza con la palabra entonces, y esto indica que es una consecuencia de lo que había pasado anteriormente. Así que tendríamos que leer el verso 17 del capítulo 1. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y uno dice, wow, 3 días y 3 noches. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Jonás hizo la acción más tonta, ¿verdad? Huir o tratar de huir de la presencia de Dios. Así quiso él desobedecer a Dios. Y sería absurdo pensar que porque uno viaja unas millas en barco, uno puede escapar de la presencia de Dios. Jonás estaba en Jope, ¿verdad? Y allí él descendió y tomó un barco, y dice la palabra que ese barco iba para Tarsis, y él pensaba, así me estoy escapando de la presencia de Dios. Y nosotros hacemos eso, pensamos a veces que podemos escapar de la presencia de Dios, pero realmente tenemos un Dios que es omnipresente. Él está en todos los lugares. Y a veces nosotros tratamos de huir de los problemas, a veces tratamos de huir de la presencia de Dios y pensamos que podemos poner distancia en estas cosas, pero es absurdo, ¿verdad? Un problema no tratado es sencillamente eso, un problema no tratado, y ahí está esperándote, ¿verdad? Y en algún momento lo vas a tener que enfrentar. A mí me llama la atención, ¿verdad?, que según el versículo 17, Jonás esperó, dice, 3 días y 3 noches para rendirse a Dios. Yo creo que quizás yo en los primeros 5 minutos de estar en el vientre del pez ya hubiera orado, ¿verdad? Y digo yo creo, porque a veces yo he estado metido en mi propio pez y he esperado más de 3 días y de 3 noches para rendirme a Dios en algo y para realmente humillarme en su presencia. Pero por fin, después de 3 días, Jonás decide rendirse, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿no hubiera sido más fácil, Jonás, haber obedecido desde el principio la palabra de Dios y no haber llegado al vientre del pez? Claro, eso lo decimos nosotros ahora, ¿verdad? Mucho tiempo después. Pero, ¿qué pasa en nuestras propias vidas? A veces nosotros no nos rendimos y pasan más de 3 días y de 3 noches, ¿verdad? Miren, la historia del rico y Lázaro sucede algo parecido. Si usted lee ahí en Lucas, en el capítulo 16, esta historia, ¿verdad?, los versículos del 22 al 24, usted va a ver que fue cuando estaba en agonía y en tormento que el rico pidió misericordia, solo que ya era muy tarde para él. Y a veces tenemos que tocar fondo, para reaccionar. El versículo 2 del capítulo 2 aquí del profeta Jonás dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y me oíste. No solo fueron 3 días y 3 noches para que este hombre se rindiera, sino que tuvo que realmente tocar fondo. Y hay veces que uno ve, uno ve a las personas, ¿verdad?,
que comienzan a descender en sus vidas, que están atravesando por problemas, por dificultades, que le huyen a Dios, que no quieren, ¿verdad?, la ayuda de Dios, están rechazando la presencia de Dios. Y uno los ve descender. Y hay veces que yo he dicho, pues hay que dejarlo a veces que llegue hasta el mismo fondo. Jonás tuvo que estar 3 días y tocar fondo. Y fue en su angustia que él clamó a Dios. Claro, lo ideal es no llegar allí. Pero hay gente que necesitan a veces tocar fondo para poderse dar cuenta, para poderse, yo creo, realmente humillar en la presencia de Dios y decir, si no me saca Dios de esto, yo jamás podré salir de aquí, ¿verdad? Y fue en su angustia cuando Jonás decidió, ¿verdad?, que ya él no podía hacer nada más. Traté de escapar de Dios, pasé por toda esta tormenta en este barco con todos estos marineros y ahora estoy aquí metido en el vientre de un pez y ya llevo 3 días y 3 noches. That's it. No puedo hacer nada más. Y allí es que él se rinde, ¿verdad? En el versículo 4 del capítulo 2 dice Jonás, desechado soy delante de tus ojos. En el versículo 6 dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Para siempre. Jonás dijo, ya aquí no hay solución, ¿verdad? Por otro lado, y de manera simbólica, Jonás dice que descendió a lo más profundo. Toca fondo, ¿verdad? Él dice, en lo profundo de los mares me rodeó el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, ¿verdad? Descendí, dice, a los cimientos de los montes. Y esa es la manera en que Jonás en esta oración está describiendo, llegué a mi límite, ¿verdad? Toqué el fondo, ¿verdad? Pero, milagro. Dice Jonás también en esta oración, tú sacaste mi vida de la sepultura. Y cuando mi alma desfallecía en mí, dice él, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y él como persona judía, ¿verdad?, está pensando en el templo, ese lugar allí, ¿verdad?, el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, donde habita la presencia de Dios, donde los judíos iban a orar. Y él dice, desde aquí, desde lo profundo del mar, desde un abismo, mi oración llegó hasta tu santo templo, ¿verdad? Increíble. Ahora Jonás piensa que Dios puede oírlo aunque él esté en el fondo del abismo, ¿verdad? Y dice además allí Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mire esto, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Dicho de otra forma, los que quieren seguir su propio camino, guiado por sus ilusiones, se desligan de Dios, abandonan las misericordias de Dios, se tratan de salir de la cobertura de Dios. Pero ahora Jonás está reconociendo todo esto y dice que quiere ofrecer sacrificios de alabanza a Dios y proclama las salvaciones de Jehová. Ahora estoy aquí en el vientre de un pez, ya llevo 3 días, llevo 3 noches, estoy en lo profundo del abismo, solo Dios me puede sacar de aquí. Así que hermanos, son los momentos de angustias en la vida, ¿verdad?, los que a veces nos motivan a realmente buscar a Dios, ¿verdad? Y es algo seguro, tú vas a vivir angustias, yo voy a atravesar por momentos de angustia. Van a llegar a nuestras vidas y van a llegar por diferentes motivos, pero créame, es una maravillosa oportunidad de que usted experimente la presencia de Dios en su vida en medio de la angustia, ¿verdad? Aquellos que en medio de la angustia pueden orar y alabar a Dios, van a tener la oportunidad de vencer y van a tener la posibilidad de ver la mano de Dios actuando sobre su vida. Miren, David experimentó muchísimas angustias y escribió bastante de esto. Cuando usted lee muchos de los salmos de David, él no esconde, ¿verdad?, todos esos momentos difíciles y angustiosos que él tuvo que vivir, pero también describe cómo vio la mano de Dios en todo momento. En el Salmo 42, versículo 5, por ejemplo, David escribe, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te sacudes, verdad, oh alma dentro de mí? Ten calma, espera a Dios, aún tengo que alabar a mi Dios. Él es mi fuerza, ¿verdad? Él es mi roca y
mi salvación y voy a alabarte. En el Salmo 27, uno de mis salmos favoritos, termina de una manera para mí espectacular. Este es uno de esos textos que siempre ha tocado mi vida, porque ¿quién de nosotros no ha sentido el deseo de tirar la toalla y decir, ya no más, no soporto más? Y en este salmo, ¿verdad? Dice David, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, esperé a Jehová, perdón. Dice David, hubiera yo desmayado. Ustedes saben cuántas veces yo hubiera tratado de desmayar en mi vida. Muchas también. Han venido situaciones donde uno dice, ya no más, quiero tirar la toalla. Pero dice David, yo lo hubiera hecho si no creyese que yo veré la bondad de Dios. Hermano, ¿qué te hace pensar que Dios no puede intervenir en tu situación? Que Dios no puede sacarte de esa angustia, ¿verdad? Debes de creerlo. Dios lo puede hacer. Dios te puede sacar ahora mismo, ¿verdad?, de esa situación. Tú tienes que aprender a guardar a Dios, tienes que esforzarte, tienes que tomar aliento en tu corazón, como dice David, y esperar a Dios, ¿verdad? No por gusto David oraba de mañana. Lea el Salmo Salmo 4, versículo 1. Y David le decía a Dios, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. Porque recuerde, angustia es angostura, ¿verdad? Sentirse apretado. Dice David, cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar, ¿verdad? Ten misericordia de mí y oye mi oración. David oraba por las mañanas. Y David le decía a Dios, ¿verdad? Respóndeme cuando yo clamo a ti, Dios de mi justicia. Y Dios va a hacer justicia, Dios siempre va a hacer lo correcto, Dios va a actuar en esa situación. Y eso que hoy te está apretando, Dios puede traer, ¿verdad?, a ese ensanchamiento a tu vida y quitarte de esa angostura. El Salmo, ¿verdad?, 32, versículo 7, dice David, y sigo con él, ¿verdad? Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Salmo 37, 39, pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Y esa es la pregunta, en tiempos de angustia, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Tu sabiduría? ¿Tu dinero? ¿Tu posición? ¿Tus posesiones? ¿Tus amistades? ¿Quién es tu fortaleza en tiempos de angustia? Déjeme decirle que nos van a llegar cosas que no las va a resolver ni el dinero, ni los amigos, ni las posiciones, ni nada de lo que nosotros pudiéramos tener. Y cuando estas situaciones llegan, la angustia empieza a apoderarse. Y el único, ¿verdad?, el único que te puede ayudar es el Señor, ¿verdad? Por eso es que Él tiene que ser tu fortaleza en los tiempos de angustia. Y termino en esta mañana, hermano, preguntándote, probablemente, ¿en qué pez estás metido hoy? ¿En qué pez tú estás metido? ¿Qué es eso, verdad? ¿Cuál es esa angustia que quizás hoy está robando tu paz? Si sientes algo ahora sí en tu vida, yo te invito a que hagas dos cosas, ¿verdad? A que ores a Dios, como oró Jonás, ¿verdad? Y a que puedas alabar su nombre. Hay una canción que yo digo que es un hit en nuestra iglesia. Yo creo que cuando esa canción comienza a sonar, nada más los primeros acordes, toda la congregación inmediatamente se pone en pie y comienza a cantar con una fuerza tremenda esta alabanza, ¿verdad? Y esa alabanza comienza diciendo, Dios no rechaza oración, ¿verdad? Nunca hay un justo sin respuesta, ni queda en sufrimiento, ¿verdad? Y cuando llega el estribillo de esa alabanza que dice, alaba a Dios, yo siento que toda la congregación canta con mucha fuerza y se puede identificar, porque esta alabanza dice, estás sufriendo, alaba, estás llorando, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas,
sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas y nadie las puede cerrar. Estoy seguro que usted ha escuchado esa alabanza y realmente nos llena. Así que, hermanos, sin importar lo que estés viviendo hoy, eso que te puede estar causando angustia, ora a tu Dios y alaba el nombre de tu Dios. Él quitará esa estrechez y traerá amplitud a tu vida. Él te puede sacar del vientre de ese pez. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das nuevamente de compartir esta palabra, Señor, con mis hermanos en este tiempo devocional. Y yo también, Señor. Yo puedo testificar que yo he sentido angustia en mi vida, no una vez, muchas veces, Señor. Y a veces sé que he sido desobediente, que también a veces he estado como Jonás huyendo un poco, hasta que llegue ese momento donde la situación nos supera, donde nos damos cuenta que estamos en el vientre de un pez, en el fondo del abismo, y donde ya no puedo hacer otra cosa que no sea rendirme delante de ti y decirte, oh Dios, ayúdame, socórreme. Y yo sé que no lo he hecho yo, todos lo hemos hecho. Todos alguna vez hemos sido desobedientes, todos muchas veces creemos que podemos manejar nuestros problemas, nuestras situaciones bajo nuestros términos. Pero gracias porque llegan cosas a nuestras vidas que nos superan para recordarnos que no somos nada delante de ti y que dependemos constantemente de ti. Oh Dios, yo oro que si en esta mañana alguna de las personas que me está escuchando o que escuchará este tiempo devocional está pasando, Señor, por pruebas y hay angustia en su vida, si alguno está en el vientre de un pez en esta mañana, Señor, y está en el fondo del abismo, yo te ruego, Señor, que hoy se pueda humillar delante de ti y que hoy pueda orar al Dios de nuestra salvación, que pueda tener un cántico de alabanza en sus labios para ti. Oh Jehová, cuán grande eres tú, Señor. Ayuda a cualquier persona que tenga esta necesidad. Tú eres el único, Señor. Y sabemos que muchas veces en la vida queremos desmayar, sentimos que no podemos continuar, pero como decía David, Señor, que lo podamos decir nosotros, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Castillo mío, salvación mía, fuerza mía, Señor. Gracias, gracias porque tú eres real en la vida de tus hijos. Y gracias porque podemos, oh Dios, buscarte en el tiempo de la angustia y tú siempre estás presto a escuchar nuestra oración. No importa cuán profundo hayamos descendido, Señor, en la vida. Jonás estaba en el fondo del abismo y de allí, Señor, su oración fue escuchada y fue contestada, Señor. Permite, oh Dios, que el pez pueda vomitarnos, Señor, de esta situación y podamos venir nuevamente, Señor, a tu presencia y podamos encontrar solución a nuestros problemas. Oramos, Señor, por todos los necesitados en este día, por toda persona que está en angustia. Ayúdale, Señor. Oh Dios, sigue obrando en los enfermos. Oramos por nuestra hermana Raquel allá en Chile, que hemos tenido noticia que se ha fracturado de una cadera y que tiene que ser sometido a una cirugía. Pon tu mano, Señor, y dirige esta cirugía y darle a nuestra hermana pronta recuperación, Señor. Que nuestra oración también llegue al trono de tu presencia, intercediendo por ella, por los necesitados, por aquellos que necesitan hoy un empleo, que necesitan tu provisión, Señor. Ayuda a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, porque no importa lo que estemos viviendo, tu presencia, Señor, la podemos experimentar y siempre traerá esa tranquilidad, ese gozo y esa paz que solo tú puedes dar, Señor, al ser humano. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana y gracias por poder compartir nuevamente tu palabra. Oramos en esta mañana en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros en esta mañana. Gracias a todos los que verán este tiempo devocional en el resto del día. Siempre es un gozo poder compartir con ustedes. Ustedes también han sido de mucha bendición para nuestra vida. Así que Dios mediante nos veremos nuevamente el jueves a las 9:30 en otra cita en este tiempo devocional. Como siempre, que la paz de Jesucristo pueda estar en tu vida, en tu hogar, en tu corazón. Les amo y les extraño a todos. Dios les bendiga, hermanos.